Lecciones bajo los olivos. En la tranquila ciudad de Miesa, no lejos de la ciudad real de Pella, el canto de los pájaros llenaba el aire, y el viento se mecía suavemente entre los olivos. Fue allí, en un apacible bosque rodeado de naturaleza, donde un joven príncipe llamado Alejandro comenzó sus lecciones más importantes, no de batalla, sino de reflexión, asombro y sabiduría. A los 13 años, el padre de Alejandro tomó una decisión que moldearía la mente del niño para siempre. Recurrió al maestro más grande de toda Grecia, Aristóteles, un sabio filósofo que había estudiado con el mismísimo Platón. Este hombre había pasado años aprendiendo sobre las estrellas, la tierra, el cuerpo y el alma. No comandaba ejércitos, pero guiaba mentes. Y ahora había llegado a Macedonia para guiar a un futuro rey. La escuela no estaba hecha de muros ni de piedra. Era el mundo abierto, los árboles, las colinas, el cielo. Cada día, Alexander y algunos otros chicos se reunían bajo la sombra de las ramas de olivo. No había voces fuertes, ni prisas, ni ruido, solo palabras serenas, pensamientos profundos, y un maestro que creía en hacer preguntas más que en dar respuestas. Aristóteles enseñó muchas cosas. Habló de las estrellas en el cielo y cómo se movían. Explicó cómo funcionaba el cuerpo humano y cómo las medicinas podían curar. Contó historias de tierras lejanas. Habló de animales y describió el equilibrio de la naturaleza. Pero, sobre todo, enseñó a Alejandro a pensar, a mirar más allá de la superficie y a preguntarse qué hay debajo. Para Aristóteles, la sabiduría no consistía en recordar hechos. Se trataba de comprender cómo todo se conecta. Creía que el verdadero conocimiento provenía de comprender esas conexiones. Cómo el movimiento de la luna podía afectar al mar, o cómo el corazón de un líder podía forjar el rumbo de una nación. Quería que Alejandro viera el mundo no como un conjunto de piezas, sino como un todo. Alexander escuchó atentamente. Su mente era ágil y su curiosidad incesante. Empezó a comprender cómo las historias que contaba su madre podían coexistir con las ideas que compartía su maestra. Podía amar tanto a los héroes como a la razón, tanto al coraje como al pensamiento. El niño que una vez imaginó ejércitos en el jardín, ahora imaginaba un mundo lleno de maravillas y significado. Un libro permaneció con él más que cualquier otro. Fue la Ilíada, la gran historia de Troya y el guerrero Aquiles. Alejandro la leyó una y otra vez, no solo por las batallas, sino por las decisiones, los sentimientos y el sentido del deber que se reflejaban en sus páginas. No solo quería luchar como Aquiles, quería comprender qué lo impulsaba, qué forjó su camino, y cómo tanta fuerza tuvo un gran coste. Aristóteles percibió el anhelo en el corazón de Alejandro, el anhelo de saber, de liderar y de moldear el mundo. Lo desafió con preguntas difíciles y le confió ideas complejas. Bajo el cielo abierto, hablaron de justicia, honor, amistad y el anhelo del alma por un propósito. Estas no eran lecciones para el aula, eran lecciones para la vida. Con el paso de las estaciones, el niño se convirtió en algo más. No solo se preparaba para el trono, estaba aprendiendo a llevar su peso con cuidado y consideración. Empezó a comprender que un gobernante necesitaba más que fuerza. Necesitaba claridad, paciencia y sabiduría. Y estos eran dones que ninguna espada podía ofrecer. Incluso después de terminar sus lecciones en Miesa, Alejandro nunca olvidó a su maestro. Llevó consigo las palabras de Aristóteles a cada tierra que cruzó.
y sin importar cuán lejos marchara, sin importar cuántas ciudades conquistara, esas mañanas tranquilas bajo los olivos seguirían siendo parte de él, suaves, firmes y guías. En la quietud de aquel bosque, un niño preguntó una vez cómo se movían las estrellas en el cielo. Años después, ese mismo niño perseguiría esas estrellas por los confines del mundo. Pero todo empezó aquí, a la sombra, con preguntas y con una voz que le decía: la sabiduría no es saberlo todo, es saber lo que realmente importa. El sueño aplazado, la victoria en Queronea, lo cambió todo. Alejandro ya no era solo un príncipe. Demostró que podía cabalgar junto a reyes y guiar a sus hombres en el peligro sin temor. Se mantuvo firme en la tempestad de la batalla, y desde ese día fue visto como un verdadero heredero, no solo por su padre, sino por el ejército y el reino. El rey Filipo se encontraba ahora en la cima de su poder. Macedonia gobernaba toda Grecia. Las ciudades-estado se habían doblegado, no con palabras, sino con la fuerza. Pero Filipo no se detuvo a disfrutar del triunfo. Su mirada se dirigió al este, al otro lado del mar, hacia una tierra que durante mucho tiempo había sido rival de Grecia, el poderoso imperio persa. Persia era un vasto reino que se extendía desde las costas del Egeo hasta las lejanas montañas de la India. Durante siglos, sus reyes habían gobernado numerosas naciones. Pero ahora, Filipo creía que era hora de que Grecia se alzara unida y llevara la lucha hasta las puertas de Persia. No quería destruirla por odio. Quería unir a Grecia y guiar a su pueblo hacia una nueva era, una era de gloria y grandeza, mucho más allá de sus fronteras. Para prepararse para este audaz plan, Filipo envió a sus ejércitos a entrenarse con más ahínco que nunca. Envió espías y exploradores para conocer las fortalezas y debilidades de Persia. Forjó alianzas y reunió recursos. Todo estaba tomando forma. Estaba listo para cruzar el mar y comenzar la mayor campaña de su vida. Pero el destino, silencioso e invisible, tenía otros planes. En el año 336 A.C., al amanecer sobre el palacio de Egas, la gente se reunió para celebrar una boda real. Fue un momento de alegría, música y ceremonia. Filipo entregaba a su hija a un noble en matrimonio, y la corte estaba repleta de invitados. Pero en medio de la celebración, un terrible acto cambió la historia para siempre. Mientras Filipo caminaba entre la multitud, un asesino lo hirió con una espada oculta. El rey cayó. Su vida terminó en un instante. Cundió el pánico. Los soldados se abalanzaron sobre él, los nobles gritaron y la música se silenció. El hombre que había traído la paz a Grecia y soñado con conquistar Persia había desaparecido, y con él el futuro se volvió incierto. Alejandro tenía apenas 20 años cuando recibió la noticia. Su padre había muerto. El trono estaba vacío y los enemigos ya se movilizaban. Algunos nobles murmuraban que era demasiado joven. Otros esperaban arrebatarle la corona. A lo lejos, las ciudades rebeldes comenzaban a agitarse. Los rivales afilaban sus espadas. El sueño de unidad parecía a punto de desmoronarse antes siquiera de haber comenzado. Pero Alejandro no dudó. Actuó con rapidez, con un propósito claro. En cuestión de días, tomó el control del ejército. Los soldados, que ya habían marchado con él, le juraron lealtad de nuevo. Se reunió con los líderes y les dejó claras sus intenciones. Gobernaría. Continuaría lo que su padre había comenzado. El sueño no moriría.
uno a uno. Quienes dudaban de él fueron silenciados. Algunos fueron exiliados. Otros fueron destituidos discretamente, sin necesidad de derramar sangre. Alejandro actuó no con ira, sino con la firmeza de quien comprendía lo que se necesitaba. Mantendría el Reino unido, no a gritos, sino liderando. Se detuvo junto al cuerpo de su padre, rodeado de llamas y silencio. En ese instante, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de recuerdos, hizo una promesa. No dejaría que este sueño se desvaneciera. Cruzaría el mar, lideraría a los griegos y se enfrentaría al gran imperio que aguardaba al otro lado. Fuera del palacio, las estrellas se movían por el cielo nocturno, como lo habían hecho durante miles de años. Pero esa noche presenciaron el comienzo de algo nuevo. Un joven rey, nacido en el fuego y la tristeza, dio su primer paso hacia un futuro que moldearía el mundo. El sueño se había pospuesto, pero no se había perdido. Truenos en Tebas. A medida que los frescos vientos del otoño acariciaban las colinas de Macedonia, la noticia comenzó a extenderse por toda la tierra. Los rumores corrían de ciudad en ciudad, transmitidos por comerciantes, viajeros y soldados que regresaban a casa. Tebas, una de las ciudades más antiguas de Grecia, se había rebelado. Los tebanos se enteraron de la muerte de Filipo y creían que el dominio macedonio pronto se derrumbaría. Pensaban que el nuevo rey seguía ocupado en el norte, demasiado lejos y demasiado joven para responder. Alentados por las voces de Atenas y empujados por el orgullo, dieron un paso peligroso. Expulsaron a los guardias macedonios, cerraron sus puertas y pidieron libertad. Otras ciudades griegas observaban atentamente. Algunas albergaban esperanzas, otras dudaban, pero todas aguardaban a ver qué haría Alejandro. ¿Ofrecería la paz? ¿Enviaría mensajeros? ¿O ignoraría el desafío y se centraría en el sueño de su padre de Persia? Alejandro no dudó. Comprendió lo que significaba esta rebelión. Si la dejaba crecer, otros la seguirían. Si permitía que Tebas se mantuviera sola, la unidad que su padre había construido se desmoronaría. Así que, sin demora, reunió a su ejército y marchó hacia el sur. La velocidad de su movimiento conmocionó al mundo griego. Los rebeldes creían que aún estaba lejos. En cambio, apareció a sus puertas en menos de 2 semanas. Una mañana, el pueblo de Tebas se despertó con el sonido de pasos, miles de ellos que se extendían por el horizonte. El rey no venía. Ya estaba allí. Pero incluso entonces, Alejandro les dio una opción. Envió un mensaje a la ciudad ofreciendo paz si entregaban a los líderes de la revuelta. No quería dañar la ciudad. Recordaba su historia, sus poetas, sus templos. Pero los tebanos se negaron. Creían que la ayuda externa llegaría. Creían que podrían resistir. Entonces comenzó el asedio. El ejército macedonio estaba entrenado y listo. Rodearon la ciudad, acamparon y comenzaron su trabajo. Las torres de asedio avanzaron. Las murallas fueron puestas a prueba con arietes. Las flechas llenaban el aire. Aún así, la gente dentro contraatacó, orgullosa y desesperada. La batalla no duró mucho. Tebas tenía coraje, pero Alejandro tenía experiencia y un número considerable de hombres. Tras solo unos días, un tramo de la muralla se derrumbó. Entre el polvo y la piedra, los soldados macedonios irrumpieron. La lucha se trasladó a las calles, casa por casa, paso a paso. En el caos, el orden se quebró. La ira y el fuego sustituyeron al mando.
Los soldados, furiosos por las pérdidas sufridas y el peligro que corría el gobierno de su rey, atacaron con fuerza. Al final, gran parte de la ciudad quedó en ruinas. Tebas, antaño orgullosa y poderosa, había caído. Cuando el polvo se disipó, Alejandro caminó entre los restos. No sonrió, no presumió. Contempló los muros derruidos, las casas vacías y el silencio donde antes las voces llenaban el aire. Esta no era una victoria que deseara, pero creía que era necesaria. Perdonó los templos. Ordenó que la casa del poeta Píndaro permaneciera intacta por respeto a la belleza que la ciudad una vez compartió con el mundo. Pero 30 personas fueron capturadas y vendidas como esclavas. La destrucción fue total. No se hizo por odio, sino como un mensaje de que la unidad de Grecia no se rompería con la rebelión. La noticia de Tebas se extendió como una tormenta. En Atenas, los líderes que se habían pronunciado contra Macedonia ahora guardaban silencio. En Esparta, incluso los guerreros más orgullosos se detuvieron. Ninguna otra ciudad se atrevió a alzarse. El lugar de Alejandro como gobernante de Grecia estaba ahora asegurado. Pero el recuerdo permaneció con él. Años después, diría que la caída de Tebas fue uno de sus mayores arrepentimientos, no porque lo debilitara, sino porque demostró lo rápido que la fuerza puede convertirse en tristeza. El joven rey había dejado claro su punto. La tierra a sus espaldas estaba tranquila. La liga de ciudades se mantenía firme, y el camino que se abría ante él, hacia el este y lo desconocido, ahora estaba abierto. El río de sangre. El sol aún no había alcanzado su máximo esplendor cuando el ejército de Alejandro llegó al río Gránico. Las aguas corrían rápidas y frías, cortando la tierra como una cuchilla. Al otro lado del río, una fuerza persa esperaba. Vestían finas armaduras, empuñaban espadas curvas y cabalgaban altos caballos. No eran simples guardias, eran nobles, guerreros de alta cuna que habían llegado para detener a los invasores. Alejandro se paró en una pequeña colina y miró al otro lado del río. Vio al enemigo alineado, listo para la lucha. Sus armaduras brillaban a la luz y sus estandartes ondeaban al viento. Era la primera prueba real de la campaña, y ambos bandos lo sabían. Si Alejandro fracasaba aquí, el camino por delante se desvanecería. Algunos de sus generales de mayor edad instaron a la cautela. El río era ancho, la corriente fuerte, y el enemigo tenía la ventaja. Advirtieron que cargar ahora podría quebrar al ejército. Esperen un mejor lugar para cruzar, dijeron. Tengan paciencia. El tiempo está de nuestra parte. Pero Alexander no tuvo que esperar. Creía en actuar cuando otros se detenían. Se volvió hacia sus hombres con voz serena pero llena de pasión. No hemos llegado hasta aquí para quedarnos de brazos cruzados, dijo. Cruzamos hoy, no porque sea fácil, sino porque importa. Con esas palabras, montó en su caballo, Bucéfalo, el semental negro que había criado desde niño. El caballo lo conocía bien y se movía sin miedo. Juntos, cabalgaron hasta la orilla. Se dio la orden. La caballería compañera siguió a su rey río adentro, chapoteando en la corriente, con los escudos en alto y la mirada al frente. Tras ellos venía la infantería, firme y entrenada, avanzando a paso firme mientras las flechas volaban por encima. Los persas avanzaron a su encuentro, confiados en que podrían aplastar el cruce. Cargaron por la ribera, con las armas preparadas, profiriendo gritos de guerra al aire. Ambos bandos se enfrentaron en la orilla,
El agua se tiñó de rojo, el acero resonó como campanas, los caballos relincharon y los soldados cayeron. En el corazón de la batalla cabalgaba Alejandro, con su lanza reluciendo como un rayo. Avanzó sin esconderse jamás. Un noble persa cargó contra él, sus armas impactando en el aire. La lanza de Alejandro atravesó la armadura del noble, y el hombre cayó. Otro se abalanzó sobre él con una hoja curva, impactando su yelmo con un golpe que le hizo sangrar. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Pero antes de que el segundo golpe pudiera asestar el golpe, un guardia leal llamado Clito entró a caballo, atravesando con su lanza al atacante. «Que la religión te proteja», dijo Clito, estabilizando el caballo de Alejandro. «Pero siempre es bueno tener un amigo cerca». El curso de la batalla comenzó a cambiar. La caballería macedonia atravesó el frente persa. La falange, ya al otro lado del río, avanzó con las lanzas bien cerradas. La línea persa comenzó a resquebrajarse. Sus nobles, valientes pero escasos, estaban rodeados. Uno a uno, cayeron o huyeron. Al terminar la lucha, el río volvió a calmarse, pero sus aguas estaban teñidas. Cientos de guerreros habían caído, y las orillas estaban llenas de heridos y muertos. Alejandro ordenó que los persas caídos fueran enterrados con honor. Respetaba su valentía, incluso en la derrota. Para los mercenarios griegos que habían luchado por Persia, no había honor. Se habían vuelto contra su propio pueblo, y Alejandro lo interpretó como una traición. Fueron hechos prisioneros y enviados de vuelta a Macedonia para trabajar en las minas. Fue una advertencia para los demás. La lealtad importaba más que el oro. La victoria en el Gránico fue más que una simple batalla ganada. Envió un mensaje a toda Asia Menor. El joven rey de Macedonia no era solo un soñador ni un joven audaz con una corona. Era un líder con habilidad, coraje y determinación. A medida que el ejército avanzaba, lo hacía con renovada confianza. Habían cruzado un río de sangre y salido fortalecidos. Y Alejandro, con su escudo marcado y su espíritu puesto a prueba, apenas comenzaba su marcha hacia la historia. Un invierno en las montañas, tras el asedio de Halicarnaso, el ejército macedonio continuó su marcha por Asia Menor. La costa quedó atrás, y las amplias llanuras se convirtieron en colinas y senderos estrechos. El invierno comenzaba a asentarse sobre la tierra, impregnando el aire de frío y ralentizando cada paso. Pero Alejandro no tenía intención de detenerse. Aún quedaba mucho por hacer. Los sátrapas persas, los gobernantes locales, habían estado observando atentamente. Algunos ya habían huido. Otros enviaron mensajeros ofreciendo la paz antes de que se desenvainara una sola espada. Pero aún había ciudades ocultas entre las montañas que resistían. Estos lugares no estaban protegidos por grandes murallas, sino por la tierra misma. Caminos estrechos, acantilados escarpados y nieve profunda convertían cada kilómetro en un desafío. Alejandro condujo a sus hombres a través de Licia y Panfilia, regiones llenas de colinas, lluvia y ríos serpenteantes. En verano, estos lugares eran ricos en granjas y árboles frutales. Pero ahora, el clima había cambiado. Las montañas eran frías y húmedas. Los senderos se convirtieron en ríos de lodo. Los suministros eran difíciles de transportar. Aún así, el ejército siguió adelante. El rey caminaba junto a sus hombres. No cabalgaba delante, ni dormía en lugares más cálidos. Cuando el viento soplaba con fuerza,
se envolvía en la misma capa que ellos. Cuando llovía a cántaros, se mantenía en pie sin quejarse. Sus soldados lo vieron y se fortalecieron. Si su rey no se detenía, ellos tampoco lo harían. A veces tenían que abrirse camino a través de espesos bosques. Otras veces cruzaban ríos con el agua hasta el pecho. En un tramo de la costa, el mar subió tanto que inundó el estrecho camino junto a los acantilados. Las olas rompían contra las rocas y cada paso significaba caminar con el agua salada hasta la cintura. Aún así, seguían adelante, sosteniendo sus escudos sobre la cabeza y entrelazando los brazos para mantener el equilibrio. No todas las victorias se conseguían en batalla. En los pueblos de montaña, Alejandro mostró amabilidad. Se reunió con líderes y les habló con respeto. Prometió seguridad a cambio de paz. Muchos se sorprendieron. Esperaban un conquistador con fuego y acero. En cambio, encontraron a un joven rey que los escuchó. En una pequeña aldea, los ancianos le ofrecieron pan y vino. No tenían nada más que ofrecer. Alejandro se sentó con ellos y comió despacio, preguntándoles sobre sus vidas y sus miedos. Les habló con suavidad, como un amigo, no como un gobernante. Les dijo que no estaba allí para destruir sus hogares, sino para construir algo mejor, algo más fuerte y unido. Sus palabras se extendieron más rápido que su ejército. Otros pueblos, al enterarse del trato que habían recibido sus vecinos, decidieron unirse a él voluntariamente. Abrieron sus puertas, ofrecieron guías para el terreno accidentado y dieron ropa de abrigo a los soldados. Lo que podría haber sido una marcha dura y amarga se convirtió en un viaje lleno de pequeños actos de confianza. Aún así, el clima era cruel. Algunas noches la nieve cubría el suelo y los hombres tenían que apiñarse para calentarse. Era difícil encender fuegos y la comida debía compartirse con cuidado. Pero nadie se quedaba atrás. Los fuertes cargaban con los débiles. Los oficiales cuidaban de los cansados. Y a pesar de todo, Alexander siguió caminando, hablando con sus hombres, aprendiendo sus nombres, escuchando sus historias. Estas semanas en las montañas dejaron huella. El ejército se había unido, se habían enfrentado a la naturaleza juntos y no se habían desmoronado. No hubo canciones de gloria en aquellos días, ni grandes batallas que contar, pero se había ganado algo igual de importante: la confianza, la unidad y la comprensión de que su líder era uno de ellos. Cuando finalmente llegaron a las tierras bajas, la primavera comenzaba a florecer. Los campos se abrieron, el sol regresó y el camino se despejó. Alexander se detuvo en una colina y miró hacia las montañas. Eran afiladas y frías, pero ya habían quedado atrás. La parte más difícil del viaje había pasado. Más adelante, las tierras persas aguardaban, pero el ejército era ahora más fuerte, no solo en número, sino también en espíritu. Habían atravesado el invierno juntos, no con espadas, sino con una fuerza silenciosa, y eso también era una especie de victoria. Choque de reyes, los vientos de primavera trajeron nuevas voces a toda la tierra, susurros de guerra, historias de un joven rey que se movía como el fuego, y noticias de que el gran gobernante persa, el rey Darío III, finalmente se estaba preparando para contraatacar. Durante meses, Darío había observado desde lejos. Había visto caer ciudades y huir a gobernadores. Había oído hablar de Alejandro cruzando ríos, derribando murallas y sobreviviendo a tormentas. Ahora, sabía que la amenaza era real. No se trataba de una rebelión pequeña. Era una invasión. Y él, el Rey de Reyes,
respondería personalmente. Darío comenzó a reunir un ejército sin precedentes. De todos los rincones de su vasto imperio se convocaron soldados. Guerreros vinieron de Egipto, Babilonia, Persia y tierras más allá del mar Caspio. Había arqueros a caballo, carros con espadas y caballería con armadura de bronce brillante. Decenas de miles estaban listos. El mundo nunca había visto una fuerza semejante. Alejandro, ya en lo profundo del territorio persa, también recibió la noticia. No le temió. Al contrario, la recibió con agrado. Por primera vez, dos reyes se encontrarían, uno criado en las montañas de Macedonia, el otro nacido en la corte más rica del mundo. Sería una batalla no solo de ejércitos, sino de ideas. Uno luchaba por el imperio, el otro luchaba por la gloria. El lugar elegido para la batalla fue una estrecha llanura cerca de la ciudad de Isos, entre las montañas y el mar. El terreno era angosto, una franja de tierra donde un gran número de tropas significaba poco. Darío, con su enorme ejército, esperaba luchar en llanuras abiertas, pero el destino lo había llevado a un espacio estrecho, y Alejandro vio su oportunidad. La noche anterior a la batalla, Alejandro caminó entre sus hombres. Habló con los soldados por su nombre, revisó sus armas y compartió una comida sencilla junto a las hogueras. Mañana, dijo, lucharemos no solo por territorio, sino por algo más grande. Demostremos al mundo que el coraje supera a la fuerza, que la voluntad es más fuerte que el oro. El amanecer amaneció suavemente, proyectando una luz dorada sobre el campo de batalla. A un lado, Darío, en lo alto de un carro, rodeado de guardias con largas lanzas. Su ejército se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al otro lado, Alejandro, sereno y concentrado, con su caballería de compañeros lista a su lado. La batalla comenzó con un rugido. Darío envió a sus hombres al frente como oleadas. Las flechas llenaron el cielo. Los lanceros cargaron. El suelo tembló bajo el peso de tantos. Pero Alejandro mantuvo la línea. Su infantería se mantuvo firme, con los escudos unidos y la mirada al frente. Entonces, en el momento justo, Alejandro se movió. Lideró una rápida y feroz carga hacia la derecha, apuntando directamente al punto débil de la línea de Darío. Su caballería golpeó con fuerza, abriéndose paso como un martillo a través del cristal. Los persas intentaron detenerlo, pero eran demasiado lentos y estaban demasiado apiñados. Giró bruscamente y luego corrió hacia el centro mismo, hacia el mismísimo rey. Darío previó el ataque. Dudó un instante. Entonces el miedo se apoderó de él. El carro giró. El rey de Persia huyó. Cuando Darío desapareció, su ejército se desanimó. Algunos resistieron y lucharon. Otros dieron media vuelta y huyeron. Los macedonios presionaron hacia adelante. Sus gritos se elevaron más que el estruendo del acero. El campo se convirtió en una tormenta de polvo, movimiento y ruido. Al anochecer, el campo era suyo. Miles de soldados persas habían caído. El campamento de Darío fue capturado, junto con su oro, sus armas e incluso su familia, su madre, esposa e hijos. Alejandro los trató con honor, ofreciéndoles consuelo y seguridad. Se inclinó ante la reina y le prometió protección. Huyó, dijo con dulzura, pero ahora estás bajo mi cuidado. La batalla de Isos no fue solo una victoria militar, fue un punto de inflexión. El mundo comprendió que el poderoso imperio podía ser desafiado, y que Alejandro no solo tuvo suerte ni audacia,
Fue un líder con destino. 2 reyes se habían reunido. Solo uno se quedó para terminar la pelea. Faraón del Oeste. Tras la caída de Tiro, Alejandro volvió su mirada hacia Egipto. La tierra del Nilo había sido un poderoso reino de faraones, pirámides y una religión tallada en piedra. Ahora vivía bajo el dominio persa, con su gloria atenuada, y su gente esperando un cambio. Alejandro creía que el cambio se avecinaba, y él sería quien lo traería. El viaje a Egipto fue largo, pero el camino estaba despejado. Ciudad tras ciudad le abrieron sus puertas. El pueblo se había cansado de gobernantes distantes. Al ver el ejército de Alejandro, no se resistieron. En cambio, le ofrecieron alimento, refugio y alabanzas. No vieron a un conquistador, sino a un posible protector. Lo recibieron como un hombre visionario, alguien que podría restaurar lo perdido. Cuando Alejandro llegó a Menfis, la capital, encontró paz en lugar de guerra. No hubo asedios ni batallas, solo celebraciones. Los sacerdotes se presentaron con túnicas blancas, portando símbolos sagrados. La gente se reunió en las calles, arrojando flores y cantando canciones antiguas. Lo llamaron Hijo de la Religión, y le ofrecieron la corona de los faraones. Alejandro aceptó su honor con serenidad y gracia. No rió ni presumió. Comprendió la importancia de los símbolos. Para gobernar Egipto, no podía ser un extraño. Tenía que convertirse en uno de ellos. Así que se vistió con las vestiduras de la tierra, visitó templos, hizo ofrendas a su antigua religión, mostró respeto por todas las costumbres. Los sacerdotes se sorprendieron por su comportamiento. Esperaban a alguien orgulloso y distante. En cambio, encontraron a un hombre que los escuchaba. Les preguntó sobre sus creencias, su historia y sus esperanzas para el futuro. No intentó cambiarlos, quería comprenderlos. Eso marcó la diferencia. Durante su estancia en Egipto, Alejandro tomó una decisión que marcaría su legado para siempre. Se situó a orillas del Nilo, donde el río se une al mar, y eligió un lugar para construir una nueva ciudad. Dijo que sería un lugar donde Oriente y Occidente pudieran encontrarse, donde el comercio, el saber y la cultura pudieran crecer juntos. La llamó Alejandría. Esta ciudad, aún solo una idea, le llenó de orgullo. Habló con sus arquitectos y les pidió que diseñaran calles anchas, puertos robustos y grandes bibliotecas. Quería que fuera más que edificios. Quería que fuera un puente entre mundos. Pero aún le quedaba un viaje por hacer antes de abandonar Egipto. Lejos al oeste, más allá del desierto, se alzaba un templo conocido como el Oráculo de Siwa. Era un lugar sagrado, oculto entre la arena, donde se creía que la religión hablaba a través del silencio. Alejandro sintió una atracción hacia él, aunque nadie podía explicar por qué. Partió con un grupo pequeño, cruzando llanuras secas y dunas movedizas. El sol caía a plomo. El agua escaseaba. En un momento dado, los guías se perdieron, pero una repentina tormenta, rara y bienvenida, reveló el camino correcto. Algunos dijeron que era una señal, otros suerte. Alexander no dijo nada, simplemente siguió adelante. Por fin llegaron al templo. Se alzaba silencioso bajo el cielo abierto, más antiguo de lo que la mayoría podía imaginar. Los sacerdotes condujeron a Alejandro al interior. Nadie sabe qué se dijo ese día. Las palabras se mantuvieron en secreto. Pero cuando Alejandro salió, su rostro era diferente. Tranquilo, seguro, cambiado. Había entrado como rey. Salió creyendo haber sido elegido. Desde ese momento,
El pueblo de Egipto no solo lo vio como un gobernante, lo vio como un verdadero faraón, enviado por algo superior, ya fuera que creyeran en el destino, en la religión, o simplemente en su visión, lo siguieron sin dudarlo. Alejandro salió de Egipto no con tesoros, sino con confianza. No había conquistado ciudades allí, solo corazones. Y al cruzar el Nilo por última vez, miró atrás y vio más que tierra. Vio un pueblo que lo había aceptado y un país que llevaría su nombre mucho después de su partida. La apuesta final del rey. Al dejar atrás Egipto, Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Había visto la victoria en todas direcciones. Había recorrido tierras antaño dominadas por leyendas y se había enfrentado a la religión que había velado por imperios. Pero ahora, una prueba mayor le aguardaba. Al otro lado del desierto y las llanuras, en el corazón de Persia, el rey Darío se preparaba para una última batalla. Tras su derrota en Isos, Darío escapó, pero no lo olvidó. Había visto a Alejandro tomar ciudades, conquistar al pueblo e incluso ser coronado en Egipto. Cada paso que daba el joven macedonio lo acercaba al trono persa. Darío sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que luchar una última vez, y lo haría con todo lo que le quedaba. Darío reunió otro ejército enorme. Convocó a todos los rincones de su imperio. Soldados vinieron de montañas, desiertos, valles y mares. Reunió una fuerza tan grande que se extendía hasta el horizonte. Carros se alineaban al frente, cada uno con cuchillas girando en sus ruedas. Elefantes de guerra los respaldaban. Decenas de miles de hombres esperaban la batalla, y Darío se mantenía en el centro, aferrándose a una última esperanza. Alejandro marchó a su encuentro. Tenía muchos menos soldados, pero estaban unidos y eran experimentados. Sus hombres habían cruzado ríos, sobrevivido a asedios y marchado a través de la nieve y la arena sin desfallecer. Habían luchado junto a su rey, no a sus espaldas. Creían en él, no solo como líder, sino como una fuerza de la naturaleza. Los dos ejércitos se encontraron cerca de un lugar llamado Gaugamela. El terreno era llano y amplio, perfecto para los carros y la caballería persas. Darío había elegido este terreno por una razón. Quería espacio, velocidad y sorpresa. Creía que en campo abierto su número aplastaría a la fuerza menor de Alejandro. Era su última apuesta, una tirada de dados que decidiría el destino del imperio. La noche anterior a la batalla, Alejandro durmió poco. Caminó entre sus hombres, comprobando sus posiciones y dándoles palabras de confianza. Les dijo que la batalla que se avecinaba no era solo por tierras ni oro, era por algo mucho mayor. Mañana, dijo, lucharemos para decidir quién moldeará el mundo. Al amanecer, el cielo se tiñó de un naranja pálido. El ejército persa parecía un mar de hombres y metal. Darío se sentaba en lo alto de un carro dorado, custodiado por sus mejores guerreros. Al otro lado, Alejandro permanecía con su caballería, con la mirada atenta y firme. El silencio que precedió a la tormenta fue largo y denso. Entonces empezó. Darío envió sus carros hacia adelante, rápidos y mortíferos. Las ruedas giraban con cuchillas diseñadas para cortar a hombres y caballos. Pero Alejandro se había preparado. Sus soldados abrieron sus filas, dejando pasar los carros sin causar daño. Mientras los conductores giraban confundidos, las lanzas macedonias impactaron con rapidez. Los carros cayeron, uno tras otro. A continuación llegaron la caballería y la infantería. Las alas persas se desplegaron, intentando rodear a los macedonios.
Pero Alejandro ya había presenciado este movimiento. Esperó y luego movió a sus mejores jinetes hacia la derecha, abriendo paso entre las filas persas. Él mismo lideró la carga, apuntando directamente a Darío. Los dos reyes ya podían verse. Darío se quedó paralizado un instante, observando cómo Alejandro se acercaba cada vez más. Al igual que en Isos, Darío perdió el control. Giró su carro y huyó del campo de batalla, dejando que su ejército se derrumbara tras él. Los persas, al ver huir a su rey, entraron en pánico. Algunos intentaron luchar, otros dejaron caer las armas. Los macedonios avanzaron, con sus líneas apretadas y el corazón lleno de alegría. Cuando se asentó el polvo, el silencio cubrió el suelo. La batalla había terminado. Gaugamela no fue solo una victoria, fue el fin de un imperio. Alejandro se había enfrentado a todo el poder de Persia y había ganado. La apuesta final había fracasado. El Rey de Reyes se había presentado por última vez. Al caer la noche, Alejandro contempló el campo de batalla. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero también sabía que ya nada podría detenerlo. Montañas de la Luna. Tras extinguirse el incendio de Persépolis, el cielo de Persia quedó en silencio. Ya no se alzaba humo, y las ciudades circundantes comenzaron a aceptar a Alejandro como su nuevo gobernante. Pero aún quedaba algo del antiguo imperio. Darío, el antiguo rey de Persia, seguía vivo. Aunque no le quedaba ejército ni palacio al que regresar, seguía siendo un símbolo. Y mientras viviera, algunos creerían que el imperio podría reconstruirse. Alejandro no podía permitir que el pasado volviera a resurgir. Había llegado demasiado lejos, había luchado con demasiada intensidad y había perdido a demasiadas personas como para volver atrás. Darío había huido a las tierras orientales, hacia un lugar donde los caminos se hacían más estrechos y el aire se enrareceba. Las montañas más allá de Media, donde el mundo rozaba el límite del cielo. Los lugareños las llamaban las montañas de la luna, no por su frío y oscuridad, sino porque se sentían distantes del mundo, casi como otro planeta. Se decía que pocos regresaban de esos caminos. Los picos eran altos, cubiertos de hielo y niebla. Las aldeas se ocultaban entre los acantilados, los senderos eran estrechos y peligrosos, serpenteando entre rocas afiladas y caídas repentinas. Pero nada de esto detuvo a Alejandro. Reunió a sus hombres y comenzó la persecución. El viaje fue largo y difícil. Los cálidos vientos de las llanuras habían desaparecido. Ahora el aire era cortante y seco. Los soldados se abrigaron con gruesas capas. Las hogueras ardían lentamente por la noche, y el sueño llegaba lentamente. Los caballos avanzaban con cuidado, vigilando atentamente cada paso. Pero aún así, el rey lideraba desde el frente. Los aldeanos a lo largo del camino susurraban historias de Darío. Algunos lo habían visto pasar, custodiado por un pequeño grupo de soldados. Otros decían que era prisionero de sus propios hombres. La verdad, como Alejandro pronto descubriría, fue más dolorosa de lo esperado. Entre los seguidores de Darío había hombres que una vez lo habían llamado rey, pero que ahora lo veían como una carga. Con Alejandro tan cerca, temían ser capturados, así que tomaron una decisión cruel. Se volvieron contra Darío. En el frío silencio del paso de montaña, lo apuñalaron y lo dejaron moribundo en el polvo. Cuando llegaron los exploradores de Alejandro, encontraron al rey persa apenas con vida. Tenía la ropa rasgada y el rostro pálido, pero en sus ojos
aún se reflejaba el orgullo. Había perdido su corona, su ejército y su pueblo, pero no su dignidad. Cuando Alejandro llegó hasta él, Darío ya no podía hablar con claridad. Aún así, ambos compartieron un último momento. Alejandro se arrodilló a su lado, le tomó la mano y prometió enterrarlo con honor. Habló con dulzura, no como un conquistador, sino como un hombre que comprendía la pérdida. Darío intentó sonreír, pero luego cerró los ojos para siempre. En ese instante, el antiguo imperio murió de verdad. Alejandro cubrió a Darío con su propia capa y ordenó que su cuerpo fuera trasladado con cuidado. Envió un mensaje a través del país, anunciando al pueblo de Persia que su rey había muerto con valentía y que sería enterrado junto a sus antepasados. Era una señal de profundo respeto. Alejandro no quería gobernar a través del miedo. Quería ser visto como quien trajo la paz después de la tormenta. Las montañas, antes tan amenazantes, ahora se sentían tranquilas. El viento seguía soplando, y los picos aún brillaban bajo el sol, pero algo había cambiado. La persecución había terminado. El último fragmento del viejo mundo había caído, y en su lugar se abría un nuevo camino. Mientras el ejército iniciaba su descenso, Alejandro permaneció un largo rato, contemplando las interminables crestas y valles. Había cruzado ríos, desiertos y campos de batalla. Se había enfrentado a reyes y a la religión. Ahora, en los confines del mundo conocido, había enterrado a su mayor rival. No hubo alegría, ni fiesta, ni celebración ruidosa, solo el viento frío y el ritmo constante de los pies que marchaban. Pero en esa quietud, una verdad se hizo evidente. El mundo era suyo ahora, no solo por la espada, sino por la historia. Y mientras descendía de las montañas de la luna, Alejandro llevaba consigo el peso de la victoria y el recuerdo. El niño del desvanecimiento. Hola, mis dormilones. Me alegra mucho tenerlos de vuelta. Esta noche emprendamos un viaje a través del tiempo. Un tranquilo paseo por la vida de un niño que se convirtió en rey y de un rey que se convirtió en leyenda. Su nombre era Alejandro. Algunos lo llamaban el Grande, pero mucho antes de que su nombre resonara en la historia, era solo un niño, nacido bajo las estrellas, en un mundo lleno de guerra, esperanza y maravillas. Corría el año 350 y 6 A.C. En la antigua Macedonia, bajo el suave resplandor del verano, nació un niño en el palacio real de Pela. Su madre, Olimpia, era fuerte y orgullosa. Su padre, el rey Filipo II, era un brillante guerrero y un poderoso gobernante. Se decía que esa noche sucedieron cosas extrañas. Algunos susurraban sobre un rayo que caía en el cielo. Otros decían que un templo se incendió en tierras lejanas. Y otros creían que la religión había enviado señales de la llegada de un alma poderosa. Desde el momento en que Alejandro abrió los ojos, muchos sintieron algo diferente en él. Su madre le contaba historias de héroes y leyendas. Creía que su familia provenía de grandes linajes, guerreros, reyes, y tal vez incluso de aquellos que vivieron en las historias de antaño. De bebé, lo abrazaba y le susurraba a la luz de las velas que había nacido no solo para vivir, sino para liderar. El mundo al que llegó Alejandro no era pacífico. Macedonia era una tierra de montañas, bosques y gente fuerte. No se parecía a las famosas ciudades de Atenas o Esparta. Era agreste, audaz y llena de hombres que valoraban la fuerza, el coraje y la lealtad. Su padre, el rey Filipo, había convertido Macedonia en un reino poderoso.
Entrenó al ejército para combatir de nuevas maneras, y bajo su mando ganaron muchas batallas. Incluso de pequeño, Alexander no era como los demás niños. Mientras otros jugaban con juguetes, él observaba a los animales en el jardín, imaginando que eran pequeños ejércitos. Imaginaba batallas, reyes y tierras lejanas. A veces se tumbaba en el césped durante horas, pensando en lo que significaba liderar, luchar y soñar. Su madre le enseñó a creer en sí mismo. Decía que la grandeza no se trataba solo de poder, sino de propósito. Y su padre le enseñó disciplina y a ser fuerte. El palacio de Pella era a la vez hogar y escuela, lleno de lecciones de libros, historias de viajeros y entrenamiento con guerreros. Cada día, Alejandro aprendía algo nuevo. Desde pequeño, hacía preguntas que a muchos niños no se les ocurriría preguntar. Quería saber cómo se movían las estrellas, por qué la gente libraba guerras y qué hacía que valiera la pena seguir a un líder. Escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando hablaba, los demás le prestaban atención. Su mirada irradiaba una especie de fuego, una determinación serena que algún día cambiaría el mundo. En sus primeros años, creció rodeado de sueños, estrategias y la idea de que una vida podía cambiar muchas. Observó a su padre reunirse con generales y asesores, vio mapas de tierras lejanas y aprendió los nombres de reinos mucho más allá del suyo. Pero en el fondo, seguía siendo solo un niño, curioso, reflexivo y esperando en silencio su momento. Cada noche, las estrellas brillaban sobre el palacio. A veces, Alejandro las contemplaba, preguntándose qué habría más allá de las colinas, los ríos y los mares. Aún no lo sabía, pero un día cruzaría esas tierras, escalaría esas montañas y navegaría esas aguas. Y las estrellas que vio de niño iluminarían el camino de un viaje que pocos se atreverían a seguir. Este fue el comienzo, no de un conquistador ni de un rey, sino de un niño de profecía, un niño nacido en un mundo que un día susurraría su nombre con asombro, admiración y un recuerdo eterno. Y ahora comienza la historia, sangre de reyes y leyendas. En el corazón del palacio macedonio, donde la dorada luz del sol se filtraba a través de los salones de mármol, el joven Alejandro creció a la sombra de dos personas poderosas, su padre, el rey Filipo, y su madre, Olimpia. Juntos, moldearon su mundo, cada uno instruyéndole a su manera. Eran diferentes en espíritu, pero iguales en fuerza, y de ellos, Alejandro aprendió tanto la espada como el alma. El rey Filipo era un hombre visionario. No nació en el poder, sino que se lo ganó con determinación, ingeniosos planes y la fuerza de su ejército. Macedonia había sido antaño débil, dispersa y menospreciada por las ciudades-estado del sur de Grecia. Pero Filipo había cambiado eso. Había entrenado a sus soldados para luchar en formación cerrada, codo con codo, como un muro de escudos y lanzas. Este nuevo estilo, llamado falange, convirtió a su ejército en una fuerza capaz de derrotar incluso a las ciudades griegas más orgullosas. Cuando Filipo cabalgaba hacia la batalla, no solo lideraba, sino que inspiraba. Su voz era potente, su mirada aguda y su mente siempre pensando 2 pasos por delante. No luchó solo por la gloria. Quería unir a los griegos bajo un mismo estandarte, unirlos como un solo pueblo, para que pudieran enfrentarse a un mundo más amplio más allá de sus fronteras. Para muchos era un rey, pero para Alejandro era algo más.
Era un maestro, un guía y un ejemplo vivo de lo que podía llegar a ser el liderazgo. Al otro lado de este poderoso vínculo se encontraba Olimpia. No era una reina cualquiera. Con ojos ardientes y un corazón orgulloso, se comportaba como una mujer conmovida por una leyenda. A menudo hablaba de sus antepasados, diciéndole a Alejandro que su linaje provenía de Aquiles, el mayor guerrero de la guerra de Troya. Creía que Alejandro llevaba la grandeza en la sangre, no solo de reyes, sino también de héroes. Por la noche, mientras las hogueras titilaban y el palacio se aquietaba, abrazaba a su hijo y le susurraba historias de religión y batallas antiguas. Su voz era suave, pero sus palabras eran contundentes. Hijo mío, decía, lleva dentro de ti la fuerza de quienes te precedieron. Su coraje vive en tu corazón. Su espíritu camina a tu lado. Estas palabras se quedaron grabadas en la memoria de Alejandro, más profundamente que el recuerdo, forjando los sueños que lo acompañarían toda su vida. Juntos, Filipo y Olimpia crearon un mundo donde la grandeza no solo era posible, sino esperada. Alejandro vio cómo su padre lideraba ejércitos, hacía las paces con sus enemigos y construía ciudades. También vio cómo su madre se mantenía firme en una corte llena de rumores y ambición, sin ceder jamás, siempre creyendo en el futuro de su hijo. Pero su hogar no estaba exento de sombras. El palacio, aunque imponente, estaba lleno de política y tensión. Los nobles discutían en los rincones. Los generales luchaban por su favor. Y fuera de las puertas, los enemigos acechaban, siempre dispuestos a poner a prueba la fuerza de Macedonia. Alejandro creció no solo entre libros e historias, sino también con la tranquila convicción de que el poder podía ser tanto un don como un peligro. Aún así, en este mundo de guerreros y susurros, Alexander escuchaba y aprendía. Presenciaba las reuniones de guerra de su padre, memorizando cada mapa, cada plan. Siguió a su madre por templos sagrados donde el pasado parecía respirar a través de muros de piedra. Se hacía preguntas sobre el coraje, sobre el deber, sobre el camino que debe recorrer un líder cuando el mundo empieza a observar. Y a pesar de todo, una verdad permaneció clara. No era solo un niño, era hijo de un rey que había construido un imperio desde las cenizas. Era hijo de una reina que creía en las verdades antiguas y en el poder de los sueños. Cargaba con el peso de dos mundos, uno de acero y batalla, el otro de fe y fuego. Cada mañana despertaba en el palacio de Pella y cada noche miraba las estrellas, preguntándose hasta dónde llegaría su destino. Sentía la atracción de algo más grande, algo que lo llamaba más allá de las colinas y los ríos de su tierra natal. La sangre de reyes corría por sus venas, y con ella, el fuego de las leyendas aún vivo en cada latido de su corazón. El primer sabor de la guerra, las lecciones bajo los olivos, habían cambiado la mentalidad de Alejandro, pero pronto llegó el momento de poner a prueba su cuerpo. Ya no era un niño con sueños e interrogantes. Se estaba convirtiendo en un joven con fuerza en los brazos y un propósito en el corazón. Los días tranquilos del aprendizaje tuvieron que dar paso a los duros días de la guerra. Alejandro siempre había observado a su padre con gran interés. El rey Filipo era un comandante que pasaba más tiempo en el campo de batalla que en palacio. Su voz podía animar a un ejército, y sus pasos a menudo marcaban el comienzo de la victoria. A medida que Alejandro crecía, empezó a seguir a su padre más de cerca. Caminaba con generales, estudiaba mapas y le hacía preguntas discretas que demostraban su creciente ansia de liderazgo. Al cumplir 16 años,
Alejandro ya no era solo un príncipe. Se le confiaban tareas importantes. Mientras su padre estaba en campaña, Alejandro gobernó en su lugar. Resolvió disputas, tomó decisiones e incluso sofocó una pequeña revuelta. Demostró que podía liderar no solo con la mente, sino también con la acción. Y todos a su alrededor comenzaron a vislumbrar en qué podría convertirse. Llegó entonces el día en que Alejandro entraría en batalla por primera vez. Era el año 338 A.C., y una gran amenaza se cernía sobre el sur. Las ciudades-estado de Atenas y Tebas unieron fuerzas para frenar el creciente poder del rey Filipo. Reunieron sus ejércitos y se mantuvieron unidos en una llanura cerca de una ciudad llamada Queronea. Alejandro solo tenía 18 años, pero no se quedaría atrás. Cabalgó con el ejército, no como un niño siguiendo a su padre, sino como líder. Recibió el mando de la caballería compañera, un grupo de élite de jinetes conocidos por su valentía y velocidad. No eran simples soldados, eran los mejores guerreros que Macedonia tenía. La mañana de la batalla, los campos estaban cubiertos de niebla. Los dos bandos se enfrentaban, Macedonia por un lado, las orgullosas ciudades, estado de Grecia por el otro. No eran enemigos lejanos, eran griegos luchando contra griegos, cada uno convencido de defender su tierra y su honor. Al comenzar la batalla, Alejandro mantuvo la vista fija en la línea enemiga. Recordó las lecciones de su padre, recordó las palabras de Aristóteles, y cuando llegó el momento, dio la orden. Con un grito, condujo a su caballería hacia adelante. Los caballos cargaron, el suelo tembló, y el joven príncipe se convirtió en un guerrero. La lucha fue feroz. Las flechas volaban por el aire, las lanzas chocaban. Se alzaba una polvareda tan densa que era difícil ver. Pero Alejandro se mantuvo al frente. Su valentía impulsó a sus hombres. Golpeó con fuerza y rapidez, golpeando al enemigo donde más se debilitaba. Sus movimientos eran audaces pero inteligentes. No se precipitó a ciegas. Actuó con determinación. Al mismo tiempo, Filipo lideró al resto del ejército con igual fuerza. La falange macedonia se movía como un muro de bronce, avanzando por el centro. Cuando Alejandro rompió la línea enemiga con su caballería, toda la fuerza griega comenzó a desmoronarse. La victoria estaba asegurada. Macedonia era la ganadora. Tras la batalla, Filipo abrazó a su hijo. Su mirada, a menudo penetrante y autoritaria, se dulcificó con orgullo. «Hoy», dijo, «has demostrado tu valía. No eres solo mi hijo, eres un líder». Fue un momento que Alejandro jamás olvidaría. Pero la batalla también le dejó algo más profundo que el orgullo. Había visto cómo era la guerra, los gritos, los caídos, el precio de cada decisión. No era como los juegos de su infancia, ni las historias de la Ilíada fue real y pesado. Llevó ese peso consigo desde ese día. En el silencio que siguió a la victoria, Alejandro permaneció en el campo de batalla y miró a su alrededor. Había librado su primera batalla, había experimentado la gloria y la tristeza, y comprendió que esto era solo el principio. El mundo era vasto, y aún le aguardaban muchas batallas. Pero el niño se había convertido en un guerrero, y su viaje apenas comenzaba. El rey, ante el religión, el palacio de Pelia se sumió en el silencio tras la muerte del rey Filipo. Las antorchas que antaño iluminaban los salones con alegría ahora titilaban con luto. Los susurros recorrían los corredores como el viento en campos desiertos. Algunos se preguntaban si el reino se desmoronaría. Otros creían que pronto
surgirían enemigos por todos lados. Pero en el centro de todo se encontraba Alejandro, joven, vigilante y sereno. Solo tenía 20 años, pero ya había visto la guerra, saboreado la victoria y enfrentado la derrota. Ahora la corona reposaba ante él, cargada con el peso del legado de su padre. Muchos ojos lo observaban atentamente. ¿Se alzaría como un verdadero rey o se derrumbaría ante la presión del poder repentino? Sabía que no había tiempo para dudar. Un reino sin mano firme no duraría mucho. A pocas horas de la muerte de su padre, Alejandro actuó. Se reunió con sus generales. Se presentó ante el ejército y habló no como un niño, sino como un líder. Sus palabras eran firmes, su mirada firme. No permitiré que este reino caiga, dijo. Protegeré lo que hemos construido. Haré realidad el sueño de mi padre. Los soldados, muchos de los cuales habían luchado junto a él en Queronea, vitorearon su nombre. Su lealtad no era solo al trono, sino también al hombre en el que habían llegado a confiar. En ese momento, Alejandro se convirtió en rey, no solo por sangre, sino por fuerza. Pero el trono aún no estaba a salvo. El peligro acechaba tras rostros sonrientes y reverencias corteses. Uno de los sobrinos de Filipo, llamado Amintas, tenía derecho a la corona. Algunos nobles murmuraban que él debería gobernar en su lugar. Otros conspiraban en secreto, con la esperanza de obtener poder mediante la traición. Alejandro no esperó a que esos planes se desarrollaran. Se movió como una sombra en la noche, silencioso pero veloz. Sus rivales fueron enviados lejos. A algunos se les asignaron responsabilidades en tierras lejanas. Otros desaparecieron sin hacer ruido. Usaba las palabras cuando podía, pero no temía actuar cuando era necesario. Su mano era firme, no cruel. Comprendió que un rey a veces debe erradicar la enfermedad antes de que se propague. Compartió sus pensamientos con Hefestión, su mejor amigo desde la infancia. Habían estudiado juntos con Aristóteles, se habían formado codo con codo y confiaban el uno en el otro sin reservas. Mientras paseaban por el jardín del palacio, Alejandro dijo: «Un rey debe proteger a todos, incluso cuando eso implique tomar decisiones difíciles». Hefestión asintió, y su serena presencia le brindó a Alejandro el apoyo que necesitaba. Su vínculo era profundo, más fuerte que el miedo, y rebosaba de una silenciosa comprensión. Con sus rivales silenciados y el ejército a su lado, Alejandro se dirigió a las ciudades de Grecia. Algunos creían que el joven rey era demasiado inexperto. En Atenas y Tebas se pronunciaron discursos. Los oradores afirmaban que la libertad había regresado con la muerte de Filipo. En el norte, las tribus tanteaban las fronteras, pensando que Macedonia caería. Alejandro sabía que si quería liderar a Grecia contra Persia, primero debía mantenerla unida. Pero en lugar de enviar soldados de inmediato, envió un mensaje. Convocó una reunión en Corinto, donde su padre había formado la gran alianza de ciudades griegas. Poco a poco, llegaron líderes de todo el país, esperando a un joven con armadura. Lo que encontraron fue un rey con sabiduría, pasión y confianza. Se presentó ante ellos y les habló de unidad. Les recordó su pasado común, su enemigo común y el sueño que su padre había albergado. Les pidió que no se fijaran en sus diferencias, sino en lo que podían llegar a ser juntos. Muchos se conmovieron. La Liga Corintia, que una vez estuvo en peligro de desintegrarse, fue restaurada bajo el mando de Alejandro. Pero no todas las amenazas podían calmarse con palabras. En el norte, tribus salvajes habían comenzado a invadir.
Creían que Macedonia era débil. Pensaban que el joven rey se escondería tras las murallas de la ciudad. Se equivocaban. Alejandro reunió a su ejército y partió a caballo, veloz como un rayo. No esperaría a que el peligro llamara a la puerta. Lo afrontaría de frente. En tan solo unos días, el niño que una vez había escuchado lecciones bajo los árboles se había convertido en gobernante. Llevaba la corona no por ostentación, sino con un propósito. Y aunque el futuro aún era incierto, una cosa estaba clara: el mundo tenía un nuevo rey, y él estaba listo. Fuego en el norte. El cielo estaba oscuro y el aire frío. Las montañas del norte eran silenciosas, pero algo extraño se sentía. Los aldeanos miraban el horizonte con miedo. Una luz roja brillaba entre los árboles. Era fuego. Un incendio venía desde lo profundo del bosque. Al principio era pequeño. Luego, el viento lo hizo crecer. Las llamas se movían rápido y nadie sabía cómo detenerlas. La gente corrió para salvarse. Padres cargaban a sus hijos. Mujeres tomaban agua de los pozos. Todos intentaban apagar el fuego, pero era demasiado fuerte. El humo llenaba el aire y los animales huían del bosque. Algunos caballos se soltaban y corrían por el campo. El fuego no tenía piedad. Los soldados del norte llegaron para ayudar. Trajeron cubos de agua y palas, formaron una línea y lucharon contra el fuego toda la noche. Sus rostros estaban negros por el humo. Nadie dormía. El fuego parecía una bestia, viva y furiosa, pero los soldados no se rendían. Al amanecer, el fuego empezó a bajar. La lluvia cayó del cielo. Era poca, pero suficiente para enfriar la tierra. Los árboles quedaron quemados. Las casas, algunas aún de pie, estaban negras. Pero las personas estaban vivas. Se abrazaban, lloraban y agradecían. Un niño encontró una flor entre las cenizas. La mostró a su madre y sonrió. Ella lo abrazó. Esa flor era esperanza. Aunque el fuego destruyó mucho, el pueblo no fue vencido. Juntos comenzarían de nuevo. El norte había sufrido, pero el corazón de su gente seguía fuerte, y donde hay fuerza, siempre puede volver la vida. A través del Helesponto, la primavera llegó con suavidad a Grecia. Los ríos volvieron a fluir libremente, las colinas reverdecieron y el cielo se suavizó. En la ciudad de Anfípolis, miles de hombres se reunieron, listos para seguir a su joven rey a través del mar. Había llegado el momento. El sueño que una vez tuvo su padre ahora estaba en manos de Alejandro. La campaña contra Persia comenzaría. El imperio persa era poderoso y extenso. Se extendía por 3 continentes y había gobernado durante más de 200 años. Pero Alejandro creía que podía ser desafiado, no por debilidad, sino por su lento crecimiento. Sus reyes gobernaban con oro, no con fuego. Sus soldados lo obedecían por costumbre, no por convicción. El ejército de Alejandro era más pequeño, pero estaba entrenado. Era leal y tenía un propósito. 35,000 hombres estaban preparados. Macedonios, griegos y aliados de tierras cercanas se habían unidos por una misma causa. No vinieron en busca de tesoros. Vinieron para seguir a un líder que les dio motivos para creer en algo superior a ellos mismos. La flota esperaba al borde del Helesponto, una estrecha franja de mar que separaba Europa de Asia. Al otro lado se extendían las tierras persas. En este lado se encontraba un joven rey, a punto de emprender un viaje que marcaría la historia. Al amanecer, Alejandro subió a su barco. El viento azotó las velas y las embarcaciones avanzaron
deslizándose sobre el agua. El mar estaba en calma, pero todos los corazones latían con fuerza. Ningún ejército griego había cruzado Asia de esta manera en generaciones. Esto no era una incursión, era el comienzo de algo mucho mayor. Cuando el barco llegó a la costa asiática, Alejandro no se apresuró. En cambio, se detuvo. Tomó una lanza, la sostuvo con ambas manos y la arrojó a la tierra. Cayó al suelo con un suave golpe sordo. Luego pisó la arena y dijo: «Tomo esta tierra con la fuerza de Macedonia». Los soldados a su alrededor permanecieron en silencio, pero sus ojos reflejaban el peso de ese momento. Se había dado el primer paso hacia Asia. Antes de continuar la marcha, Alejandro hizo una parada tranquila. Viajó a las ruinas de Troya, la antigua ciudad de las historias de la Ilíada de niño. Había leído esas palabras cientos de veces. Ahora, como hombre y rey, se encontraba en el mismo lugar donde antaño se libraron las batallas. Caminó entre las piedras desmoronadas y los pilares rotos. Depositó flores en la tumba de Aquiles, su héroe de la infancia. Luego, siguiendo la antigua costumbre, corrió alrededor de la tumba en honor a la tumba, como lo hacían antaño los atletas. Su amigo Hefestión corrió a su lado, ofreciendo el mismo tributo a Patroclo, el compañero más cercano de Aquiles. Alejandro recibió un escudo del templo cercano. Se decía que era como el que Aquiles portó. No importaba si era cierto o no, el símbolo bastaba. Se lo puso en el brazo, no para presumir, sino como recordatorio del valor que quería llevar consigo. Esta visita a Troya no era solo para el pasado, era para el futuro. Alejandro quería que sus hombres vieran que no eran solo parte de una batalla, eran parte de una historia que se remontaba al pasado y se extendería a través de los siglos. Con Troya a sus espaldas, el ejército avanzó tierra adentro. Marcharon por las llanuras abiertas de Asia Menor, pasando junto a granjas, ríos y caminos que antaño usaban los mensajeros persas. Los gobernantes locales comenzaron a tomar nota. Algunos dieron la bienvenida a Alejandro con la esperanza de paz. Otros observaban con miedo, inseguros de lo que traería este joven extranjero, pero por mucho que viajaran, el recuerdo de aquella tranquila mañana en la orilla permanecía. No había sido un momento ruidoso. No hubo tambores ni vítores, solo una lanza, un paso y una promesa. Una promesa de llevar un sueño a través de un continente. Y más allá, muros de piedra, corazones de hierro. Tras la victoria en el río Gránico, el camino hacia Asia Menor quedó abierto. Ciudades que antaño temían a los persas ahora abrían sus puertas a Alejandro. Algunos lo recibieron como un héroe. Otros observaban desde detrás de las ventanas, inseguros de lo que les depararía el futuro. Paso a paso, el ejército macedonio avanzó hacia el sur, más cerca del mar, hacia una ciudad que no se rendiría tan fácilmente. Halicarnaso. Halicarnaso era una fortaleza de piedra y orgullo. Sus murallas eran altas y gruesas, construidas para mantener a raya incluso al enemigo más audaz. Se alzaba cerca de la costa, custodiada por un poderoso comandante persa llamado Memnón. Este no era ajeno a la batalla. Había luchado contra el padre de Alejandro y conocía los trucos de la tierra y el mar. Memnón estaba listo. Dentro de la ciudad, miles de soldados se preparaban para el asedio. Contaban con comida, armas y la comodidad de unas sólidas defensas. Memnón también había ordenado que se despejaran todas las zonas más vulnerables de la ciudad, lo que dificultaba a los atacantes esconderse
o moverse libremente. Creía que podría resistir hasta que llegara la ayuda. El mar estaba despejado tras él, y los barcos persas aún dominaban las olas. Alejandro llegó y acampó fuera de las murallas. Estudió las defensas, midió las torres y escuchó el viento. No se precipitó. Sabía que tomar una ciudad como esta no sería rápido ni fácil. Así que comenzó con paciencia. Se adelantaron las máquinas de asedio, torres de madera más altas que las murallas, pesados arietes para romper las puertas y catapultas para sacudir las piedras. Día tras día, las máquinas se acercaban. Noche tras noche, los persas lanzaban flechas incendiarias para quemarlas. El humo llenaba el cielo. Chispas danzaban en la oscuridad. Alejandro trabajó junto a sus hombres, ayudando a construir trincheras, levantando vigas y supervisando cada detalle. Sabía que el coraje no solo se demostraba en la batalla, sino también en las largas y lentas horas de preparación. El enemigo disparaba desde arriba, las rocas caían. Pero los macedonios seguían construyendo, avanzando poco a poco. Finalmente, una parte de la muralla cedió. Una sección se derrumbó y la abertura se ensanchó lo suficiente como para entrar. Alejandro dio la señal. Sus soldados avanzaron a toda velocidad, gritando y cargando contra la brecha. Los defensores los recibieron con fuego y acero. Las calles interiores se convirtieron en un laberinto de combates. Cada paso debía ganarse. La ciudad no cayó en un día. Tomó semanas de lucha, intentos fallidos y una resistencia feroz. Memnón había entrenado bien a sus hombres. Conocían cada rincón, cada sombra y cada truco para frenar el ataque. Incluso cuando partes de la ciudad fueron tomadas, otras ardían. Los incendios arrasaban, extendiendo humo por los tejados. Al final, Memnón comprendió que la ciudad no podía ser salvada, pero se negó a concederle la victoria fácilmente a Alejandro. Ordenó que incendiaran partes de Halicarnaso antes de escabullirse por mar. Las llamas se elevaron, devorando hogares, templos y recuerdos. Fue una despedida cruel. Cuando el humo se disipó, Alejandro caminó entre las ruinas. Había conquistado la ciudad, pero no se sentía como un triunfo. El precio había sido alto, las calles estaban tranquilas, el aire cargado de ceniza. Contempló las murallas que antaño se alzaban tan orgullosas y pensó en las personas que habían llamado hogar a este lugar. Aún así, el mensaje era claro. Alejandro no se dejaría detener ni por piedras ni por mar. Había enfrentado su primer gran asedio y lo había superado. Su ejército había demostrado que podía adaptarse, resistir y triunfar, incluso cuando la batalla se prolongaba. En los días siguientes, Alejandro reparó lo que pudo. Dejó una guarnición y envió un mensaje a las ciudades cercanas. La marcha continuó. Los comandantes persas habían intentado bloquear su paso, pero la situación estaba cambiando. Halicarnaso no sería olvidado. Lo había puesto a prueba de nuevas maneras. Pero a medida que el ejército avanzaba, el rey se sentía más seguro que nunca. No eran solo los muros los que se interponían en su camino. También lo eran el miedo, la demora y la duda. Y nada de eso duraría mucho. La fortaleza de la isla. Tras la gran victoria en Isos, Alejandro marchó hacia el sur, rumbo a la costa. Ciudad tras ciudad le abrieron sus puertas. Muchas lo recibieron como a un libertador. Otras optaron por la paz para evitar la destrucción. Pero un lugar se alzaba solitario, orgulloso y distante: la ciudad de Tiro. Tiro era diferente a todas las demás. No estaba construida en tierra firme, sino en una isla, a unos 800 metros de la costa.
Fuertes murallas se alzaban sobre el mar, envolviéndola como una corona de piedra. Tras esas murallas vivían personas que habían sobrevivido a incontables guerras. Eran comerciantes, marineros y constructores. Su ciudad se había mantenido en pie durante siglos, protegida por el agua y la fuerza de voluntad. Cuando Alejandro llegó a tierra firme cerca de Tiro, envió mensajeros para hablar con los gobernantes de la ciudad. Pidió entrar y ofrecer un sacrificio en su templo, como señal de respeto y paz. Pero los líderes de Tiro no accedieron. Eran leales a Persia y no querían que un rey extranjero anduviera por sus calles. Respondieron con orgullo y firmeza: Alejandro no era bienvenido. Para muchos, esto podría haber parecido el final. La ciudad estaba rodeada de aguas profundas, contaba con fuertes defensas y una armada capaz de atacar con rapidez. Pero Alejandro lo vio de otra manera. Se detuvo en la orilla, contempló las murallas de Tiro a través de las olas y tomó una decisión. Si la ciudad no lo dejaba entrar, iría a ella. La isla dejaría de ser una isla. Ordenó a sus hombres construir una calzada, un largo camino de piedra y madera que se extendiera desde la costa hasta la ciudad. Sería como construir un puente sobre el mar. Al principio, el trabajo fue constante. Soldados y obreros movían piedras, colocaban troncos y compactaban tierra. Poco a poco, el camino comenzó a crecer, pero los tirios no se quedaron de brazos cruzados. Lanzaron ataques desde barcos, arrojaron aceite ardiente y dispararon flechas desde altas torres. Enviaron buzos para retirar los cimientos submarinos. Cada día traía un nuevo peligro. El mar, el enemigo y el viento intentaron detener la obra. Aún así, Alejandro no se rindió. Construyó torres en la calzada para proteger a sus trabajadores. Trajo ingenieros para diseñar mejores herramientas y cuando los tirios incendiaron las torres con brulotes, Alejandro las reconstruyó para que fueran más fuertes. Lo que comenzó como un plan simple se había convertido en una prueba de voluntad. La calzada tardó meses en completarse. Fue una batalla de piedra en lugar de espadas, de paciencia en lugar de velocidad. Pero finalmente, el camino llegó a las murallas de Tiro. Ahora sí que podía comenzar el asedio. Alejandro ordenó construir torres de asedio más altas que nunca. Trajo barcos de ciudades cercanas para rodear la isla. Con su ayuda, creó un bloqueo, cortando el suministro y el apoyo. Colocó catapultas en los barcos para que pudieran atacar tanto por mar como por tierra. Los tirios contraatacaron con valentía. Habían superado muchas amenazas y creían que su ciudad no podía caer. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Alejandro no se retiró, por mucho que tardara. Estudió, planeó y siguió adelante. Una mañana, tras 7 largos meses, se dio la señal. Los arietes golpearon las murallas. Las torres de asedio avanzaron. Las flechas oscurecieron el cielo. Una sección de la muralla finalmente se rompió. Por la brecha se precipitaron los soldados macedonios, gritando mientras trepaban por los escombros. La batalla dentro de la ciudad fue feroz. Los defensores lucharon con todas sus fuerzas, pero las murallas que antaño los protegían ahora los atrapaban. Paso a paso, los macedonios avanzaron hasta tomar Tiro. Alejandro se encontraba en el centro de la ciudad, contemplando lo que una vez pareció inalcanzable. El coste había sido alto, pero el mensaje era claro. Ningún muro, ninguna distancia, ningún mar podría detener su voluntad. Tiro había sido una isla, pero ahora
formaba parte de su creciente mundo. Mientras la brisa marina se deslizaba entre las torres derruidas, Alejandro supo que esto era más que una victoria. Era un símbolo. El camino a Egipto estaba abierto, y nada, ni siquiera una fortaleza en una isla, podría detenerlo. Llamas de Persépolis. Tras la gran batalla de Gaugamela, el camino al corazón de Persia estaba despejado. El rey Darío había huido una vez más, pero su poder estaba quebrantado. Sus ejércitos habían desaparecido, su riqueza caía en manos enemigas, y su nombre ya no evocaba el mismo temor. Alejandro supo que era el momento de entrar en el centro del poder persa, Persépolis. Persépolis no era una ciudad cualquiera. Era el orgullo de Persia, un lugar de belleza, riqueza e historia. Grandes reyes habían pisado sus suelos de mármol. Sus altas columnas y tallas de piedra contaban historias de antiguas victorias y gloria real. Tesoros de todo el imperio se guardaban en sus salones. El pueblo persa creía que Persépolis permanecería para siempre, intacta por el tiempo y la guerra. Al acercarse Alejandro a la ciudad, encontró poca resistencia. Muchos nobles ya habían huido. Los guardias que quedaron atrás sabían que no podían detenerlo. Abrieron las puertas, esperando clemencia. Alejandro entró en silencio, sin ardor ni ira, sino con silencio y reflexión. Miró a su alrededor y vio la grandeza de una tierra que antaño había dominado el mundo. Dentro de la ciudad se amontonaban grandes cantidades de oro y plata, años de tributos y tesoros acumulados por los reyes persas. Pero Alejandro no los tocó al principio. Caminó lentamente por el palacio, rozando las paredes de piedra con la mano. Vio tallas de victorias persas, religión alada y reyes recibiendo regalos de tierras lejanas. Vio a un pueblo que había soñado en grande, igual que él. Durante un tiempo permaneció en Persépolis tratándola con respeto. Se reunía con nobles persas que deseaban servirle. Hablaba con amabilidad a los lugareños y hacía ofrendas en sus templos. Quería demostrar que no solo era un guerrero, sino un gobernante que comprendía el peso del pasado. Pero algo cambió. Una noche se celebró un gran banquete. La música inundaba el aire. El vino corría como ríos. Alejandro y sus hombres se sentaron bajo las estrellas, celebrando su largo viaje y sus numerosas victorias. Los salones de Persépolis resonaban de risas y orgullo. Entre los invitados había bailarines, poetas, soldados y amigos. El aire era cálido, y la luz del fuego danzaba sobre la piedra. A medida que la noche se hacía más profunda, surgió una sugerencia. Algunos decían que Persépolis, símbolo del poder persa, debía ser quemada. Otros advertían contra ello, diciendo que deshonraría la belleza de lo construido. Pero en el bullicio de la celebración, la cautela se desvaneció. El vino nubló los pensamientos. El orgullo sustituyó a la paciencia. Alexander, conmovido por el momento y empujado por quienes lo rodeaban, asintió en silencio. Se encendieron antorchas. Se lanzaron llamas. Al principio fue solo una chispa, pero luego el fuego prendió. Los grandes salones de Persépolis comenzaron a arder. El fuego trepó por las columnas, danzó por los tejados y se elevó hasta el cielo. El humo llenó el aire. Los techos dorados se derritieron. La ciudad que una vez dominó el este se convirtió en una sombra de sí misma. A las llamas no les importó la belleza ni la historia. Lo devoraron todo a su paso. Al amanecer, la ciudad aún ardía. Humo negro se elevaba en espirales hacia las nubes. Los tesoros habían desaparecido.
Los suelos de mármol estaban agrietados y oscuros. Alexander permaneció al borde de lo que quedaba sin decir nada. Algunos dicen que se arrepintió al instante. Otros dicen que creyó que era justicia por la invasión persa de Grecia 100 años antes. Pero en sus ojos no había alegría. Había tomado la ciudad, pero al quemarla, también había destruido parte de algo grandioso. Persépolis había simbolizado el poder, el orgullo y la gloria de los reyes. Ahora yacía en silencio, sus ruinas hablaban más fuerte que cualquier palabra. Alejandro había demostrado al mundo que podía con todo, incluso con lo intocable. Pero también había aprendido que el fuego, una vez encendido, no siempre se puede controlar. A partir de ese día, se movió con más cuidado. Había conquistado la ciudad, pero las llamas le recordaron que no toda victoria deja una corona. El fin del mundo, con la muerte de Darío y la destrucción del imperio persa, Alejandro se encontraba ante un nuevo comienzo. Había conquistado tierras que se extendían más allá de las de cualquier otro antes que él. Ciudades llevaban su nombre, reyes se inclinaban ante él, y antiguos enemigos ahora eran aliados. Pero en su corazón el fuego aún ardía. No había llegado tan lejos para detenerse. Había más tierras por delante, más ríos que cruzar, más historias que escribir. Dirigió a su ejército hacia el este, hacia lugares que pocos griegos habían visto jamás. Estas tierras eran salvajes, llenas de bosques frondosos, colinas rocosas y valles ocultos. Los caminos eran estrechos, la gente orgullosa y los nombres de sus ciudades desconocidos para él. Pero nada de eso importaba. Para Alejandro, cada paso adelante era un paso hacia algo más grande. Los soldados lo siguieron sin rechistar. Habían marchado a través del hielo, la arena y la tormenta. Se habían enfrentado a elefantes y carros, a reyes y rebeldes. Ahora se adentraban en tierras donde las estrellas parecían más cercanas y los mapas se desvanecían. Estos eran lugares que los poetas llamaban el fin del mundo. Cruzaron las grandes cordilleras, donde la nieve rozaba el cielo y las águilas sobrevolaban. A veces se topaban con aldeas excavadas en los acantilados, donde la gente vivía con una fuerza silenciosa. A veces libraban batallas repentinas con tribus feroces que jamás habían oído hablar de Persia ni de Macedonia. La victoria llegó, pero ahora era más difícil. La tierra no se rendía fácilmente. En un valle, el ejército se detuvo junto a un caudaloso río. El agua corría con fuerza y estaba llena de niebla. Alejandro permaneció en la orilla, escuchando el viento. Preguntó a sus guías a dónde conducía el río. Le dijeron que fluía hacia la India, una vasta tierra gobernada por muchos reyes y llena de maravillas inimaginables. Alexander sonrió. Siempre había querido conocer la India. Había oído hablar de su oro, sus especias, sus animales con cuernos y trompas, y de sus sabios que se sentaban bajo los árboles y hablaban de estrellas. Creía que llegar allí sería como estar en el mismísimo fin del mundo. Así que construyeron barcos, reunieron provisiones y siguieron adelante. El viaje se hizo más difícil. La lluvia caía con más fuerza. Los bosques se volvieron densos y oscuros. Animales extraños aullaban en la noche, pero aún así, el ejército siguió adelante. Pueblos se alzaban en la distancia, con nuevas banderas, nuevos idiomas y una nueva religión. En una gran batalla, Alejandro se enfrentó al rey Poro, un gobernante fuerte y orgulloso que cabalgaba sobre un gran elefante hacia la guerra. El enfrentamiento fue feroz, y muchos cayeron, pero al final,
Alejandro venció. Se encontró con Poro después de la batalla, no con cadenas, sino con respeto. Le preguntó al rey cómo deseaba ser tratado. Poro, erguido incluso en la derrota, respondió, como un rey. Alejandro sonrió y le devolvió sus tierras. Vio en Poro la misma fuerza que él mismo tenía. Pero las victorias ya no bastaban. Sus hombres se cansaban. Lo habían seguido durante años, habían recorrido continentes y habían dejado sus hogares muy atrás. Ahora, al borde del mundo que conocían, pedían regresar. Alejandro guardó silencio. Miró el horizonte, donde los ríos se unían con las nubes. Había soñado con alcanzar el océano en el fin del mundo, pero ahora comprendía que hasta el sueño más fuerte necesita descanso. Habló a su ejército con cariño. Les dijo que los comprendía. Les prometió que regresarían, no como soldados, sino como leyendas. Y así regresaron, no derrotados, sino en paz. El camino a casa fue largo y lleno de dificultades. Atravesaron desiertos sin agua. Perdieron amigos por el calor, el hambre y el paso del tiempo. Pero también encontraron nuevos caminos, construyeron ciudades y sembraron la semilla de un mundo que los recordaría para siempre. Alejandro había llegado al fin del mundo, no por estar en su frontera, sino por demostrar que siempre había algo más allá. Su viaje no fue solo por tierra, sino por fe. Había caminado donde nadie más se atrevía, y al hacerlo, cambió el mapa de la historia. El camino de regreso y el eco de las leyendas, la decisión estaba tomada. Tras años de marchar, luchar, construir y soñar, Alejandro y su ejército emprendieron el largo viaje de regreso a casa. Habían llegado a los confines más remotos del mundo conocido. Habían cruzado desiertos, montañas y ríos. Se habían presentado ante reyes. Habían entrado en ciudades doradas y habían dejado su huella en la historia. Pero ahora era el momento de regresar. El camino de regreso no fue fácil. No había desfiles, ni camas suaves, ni cálidas bienvenidas. La tierra aún tenía bordes afilados. El calor era intenso, las provisiones escasas y el camino incierto. Pero los hombres caminaban con recuerdos en lugar de mapas. Cada paso los llevaba a lugares que una vez conquistaron, lugares donde habían reído, perdido amigos y se habían mantenido firmes. Alejandro decidió regresar por el desierto de Gedrosia, un lugar temido incluso por los lugareños. La arena se extendía kilómetros y era casi imposible encontrar agua. Muchos lo desaconsejaron. Le rogaron que eligiera otro camino. Pero Alejandro creía que incluso el camino de regreso debía ser tan audaz como el de ida. El desierto no les mostró compasión. El sol abrasaba durante el día y las noches traían un frío intenso. Los soldados caían e incluso los hombres fuertes se debilitaban. Los caballos morían. Se acabaron las provisiones. Pero aún así marcharon. Alejandro compartió su dolor. Caminó junto a sus soldados, rechazó un trato especial y dio de beber a los enfermos antes de beber él mismo. Quienes sobrevivieron al desierto jamás lo olvidaron. Lo consideraron una prueba sin igual, una prueba no de espadas, sino de espíritu. Cuando finalmente llegaron a tierras más amistosas, eran menos numerosos, pero más fuertes de corazón. Se habían convertido en algo más que un ejército. Eran una hermandad de historias, cicatrices y fuerza silenciosa. De vuelta en Babilonia, Alejandro fue recibido con alegría. La ciudad se había convertido en parte de su imperio, y ahora era su sede de poder. Se reunió con líderes,
planeó nuevos caminos y habló de futuros viajes. Su mente aún estaba llena de ideas. Quería explorar Arabia, navegar más allá del Mar Rojo, conectar todos los rincones de la tierra con caminos y conocimiento. Pero algo estaba cambiando. El peso de los años de campaña, los interminables kilómetros y las cargas del mando le habían pasado factura. Alejandro, antes lleno de energía inagotable, empezó a perder el ritmo. Se quedó callado. Algunos decían que era enfermedad, otros dolor. Sus amigos más cercanos habían muerto en el camino. Su cuerpo, a pesar de su fortaleza, había sido puesto a prueba demasiadas veces. Un día enfermó. La fiebre le subió rápidamente. Sus soldados esperaban fuera del palacio, silenciosos y preocupados. Pasaron los días. Se debilitó cada vez más. Ya no podía hablar con claridad. Cuando le preguntaron a quién le había dejado su imperio, susurró: al más fuerte. Y entonces la voz del gran rey se apagó. El mundo lloró. Sus generales guardaron silencio. Los soldados que lo habían seguido por toda la tierra lloraron como niños. En una sola vida, Alejandro había logrado lo que otros no pudieron en siglos. Había transformado el mundo, pero más que eso, había transformado la mentalidad de la humanidad. Demostró lo que la fe, el coraje y el propósito podían construir. Su cuerpo fue colocado en un ataúd dorado, y se dice que fue llevado a Egipto, la tierra que lo coronó Faraón. Pero su verdadero lugar de descanso no es una tumba, sino el recuerdo que dejó. La gente pronunció su nombre durante generaciones. Los poetas cantaron su valentía. Los líderes intentaron seguir su camino. Las ciudades que fundó siguen en pie hoy, con el eco de un sueño que una vez cruzó el cielo como una estrella. Alejandro había trascendido fronteras y batallas. Se había convertido en una leyenda, no porque nunca cayera, sino porque siempre se levantaba. Y aunque el camino de regreso terminó en silencio, las huellas que dejó atrás todavía hablan al mundo.